estar aquí con ustedes, gracias a los señores consejeros, al INE, por supuesto a los funcionarios del gobierno mexicano que nos acompañan, don Jaime Lucero, por supuesto, muchísimas gracias, que por ahí se me perdió, no sé dónde anda, allá estás arriba saludando, Jaime, muchísimas gracias, a los consejeros estatales, integrantes de la sociedad civil, prensa, amigos todos. Tenemos que partir de que hoy ha cambiado la realidad de las comunidades mexicanas en los Estados Unidos a partir de un nuevo gobierno en este país. Hoy, a diferencia de quizás hace incluso 2 o 3 años, hay una necesidad y una preocupación profunda por la protección jurídica y la seguridad jurídica, por la estancia misma de muchos de nuestros connacionales en este país, por lo menos el 50-55% de ellos que hoy se encuentran en este país en una condición de indocumentación. Por el otro lado, esto genera situaciones complicadas para sus familias en México, que tienen que ver, por supuesto, con el riesgo de una indefensión patrimonial ante la posibilidad siempre latente de una deportación, por ejemplo, pero además se agregan a las necesidades de protección social que ya se venían teniendo y a una muy justificada y legítima inquietud de participación e influencia política en las decisiones que se toman en nuestro país. A esto hay que agregarle un entorno internacional que ciertamente llama para que la migración sea vista no solo como un fenómeno bilateral entre fronteras que se limiten a México o a Estados Unidos o a México y a Guatemala, por ejemplo, sino a una visión que, si bien trasciende lo binacional, trasciende incluso lo regional porque se inserta en un marco multilateral, en un marco global, con la migración como uno de los grandes temas, grandes problemas y grandes retos que tiene la comunidad global en todas sus expresiones. En este sentido, el Partido Revolucionario Institucional, en su 22ª asamblea en agosto del año pasado, incluyó en todos y en cada uno de sus documentos básicos el tema migratorio. Es decir, no existe ninguno de nuestros documentos básicos que no toque de alguna manera el tema migratorio. En nuestra declaración de principios, en nuestro programa de acción, en nuestra visión de futuro, que son los 3 documentos básicos en donde nosotros nos pronunciamos por los distintos fenómenos y los distintos retos que enfrenta México, se menciona explícitamente el tema migratorio. Y en este sentido, por ejemplo, cito en nuestra declaración de principios algo importante, que es en su apartado 33, que nos reiteramos a favor de una ciudadanía inmigrantes en el capítulo de sociedad. Y aquí es importante mencionar ciudadanía. Nosotros concebimos la ciudadanía como el goce pleno de los derechos y las obligaciones, y en esto estamos incluyendo, por supuesto, el tema de nuestros connacionales que viven en el exterior. Por supuesto, tenemos también en nuestros estatutos, se cita que el partido promoverá la participación de personas con discapacidad, personas adultas mayores, indígenas, afrodescendientes y migrantes, en la parte donde definimos y donde especificamos el tema, por ejemplo, de nuestros delegados a las convenciones donde se elegirán candidatos. En suma, y para no abusar del tiempo, para no pasarme del tiempo, tenemos una visión en donde claramente queremos abrir esos espacios, abrirnos a la sociedad, dejar claro que ya desde los partidos por sí solos no se puede gobernar y tampoco, mucho menos, se puede proponer divorciado de la experiencia directa que tienen cada uno de estos grupos. Cerraría simplemente diciendo que nuestras candidaturas ya se están previendo este tipo de participación obligatoria para ciertas minorías. Muchísimas gracias. A ver, yo quisiera decir que
quisiera hacer una reflexión. ¿Y por qué estoy yo aquí? Yo estoy aquí porque mi padre fue migrante, porque mi padre recogió basura en San Francisco antes de ser uno de los empresarios artísticos más exitosos de Estados Unidos. ¿Por qué creo que todos estamos aquí? Porque creemos que los mexicanos de allá y de acá deben tener acceso a los mismos derechos. Y por eso es que mi partido, el PRI, propone 3 grandes líneas de acción y que ha tenido la capacidad, por supuesto, de ejecutar y que están claramente establecidas en sus documentos básicos y que se orientan hacia una política integral. 1. Seguridad jurídica y social para quienes residen fuera. ¿Cómo? Profundizando la protección en consulados a través de las ya creadas centros de defensoría, que solo el año pasado recibieron más de 1,000 millones de pesos adicionales en presupuesto. También asegurando el derecho a la identidad, eficientando la expedición de pasaportes, matrículas, credencial del INE, facilitando con tecnología, como se hace hoy con las actas de nacimiento, que se pueden imprimir ya en hoja blanca, por ejemplo. Fortaleciendo el acceso a la salud, la educación, el crédito, los programas de emprendimiento aquí y allá. Fortaleciendo, por supuesto, para lograr esto, las ventanillas cada vez más especializadas que tenemos en salud, con servicios, por ejemplo, como de telemedicina, más educación a distancia, fortaleciendo las becas que se otorgan también ya a los Dreamers por ser mexicanos. El apoyo a la integración exitosa de los mexicanos acá. ¿Cómo? Utilizando la enorme red que tenemos de plazas comunitarias para que temas, por ejemplo, como el idioma, que se convierte en un obstáculo, temas de familiarización cultural o facilitación de capacidades para conseguir empleo puedan ser promovidas en esos espacios. Y el acompañamiento, por supuesto, a los esfuerzos de organización política aquí, ¿sí? Aquí y allá también. Y por eso en gran medida estamos aquí. La sociedad estadounidense, la sociedad mexicana en los Estados Unidos tiene que tener esa capacidad política. En segundo gran lugar, la seguridad social y patrimonial para las familias de los migrantes que se quedan allá. Hoy tenemos más de 60 programas dirigidos a las familias allá. Hay que coordinarlos mejor, por supuesto. Hay que modificar algunos programas como el 3x1 para que sean más eficientes, por supuesto. Y termino, porque tengo 10 segundos, con un gran esfuerzo de diplomacia migratoria. El Pacto Global para la Migración, un pacto regional, visión bilateral que nos permita fortalecer a los grupos y trabajar con los grupos pro-inmigrantes en este. Muchísimas gracias. Bueno, yo doy las gracias por este espacio, obviamente al INE, obviamente a esta universidad, a Jaime, a todos quienes están aquí. Evidentemente hay una agenda global. Hay una agenda diplomática, hay una agenda económica, hay una agenda social, hay una agenda jurídica de protección, hay una agenda política que es amplísima y que quedó clara y quedó manifestada abiertamente aquí. Creo que incluso submanifestada porque fue imposible que todo lo que aquí hay pendiente se recoja. Para 12 millones de mexicanos nacidos en México y para 23 millones de mexicanos de segunda y tercera generación, que hoy son atendidos por 52 oficinas. Entonces, pues, ustedes podrán imaginar la proporción que hay de necesidades en esta cantidad con quien hoy los atiende. Hay logros, sí hay logros, hay avances, sí hay avances, hay retos muchísimos, todos. 10. Y en ese sentido me da muchísimo gusto que podamos continuar en contacto, porque lo que me llevo es lo escrito, lo dicho, y simplemente terminaría diciendo, voten por quien quieran. Aquí vinimos a exponer. Voten por quien quieran, pero voten. Activen su credencial, dedíquense a hacer este cambio por la vía institucional, el que quieran, pero háganlo y ayuden a que sigamos avanzando en este sentido. Gracias, Arnulfo.